Muy bien, seguimos Monitor Económico por el canal 5 Días. Se había comentado antes de volver de la pausa que queríamos hablar un poco cómo estábamos en materia de comercio exterior y justamente para hablarnos sobre cómo está el volumen de importación, exportación, bueno, todo lo que se mueve a través de aduanas. Está con nosotros Julio Fernández, él es el presidente, perdón, el director de la Dirección Nacional de Aduanas, con quien tenemos el gusto de poder conversar con él. ¿Cómo te va, director? Muy buenos días. Buen día, Samuel. Un gusto saludarte a vos, a tu equipo, a la audiencia. Así que estamos para responder las preguntas y informar a la audiencia de cómo está la situación del comercio exterior, principalmente de las recaudaciones, que es lo que más nos compete acá en la Dirección Nacional de Aduanas. Exactamente, justamente el Zócalo, cuando estaba conversando, decía repunte en lo que tiene que ver con comercio exterior. Estuvimos viendo ya a lo largo de los informes que estuvo presentando aduanas que estuvimos mejorando en lo que tiene que ver con la recaudación. Y bueno, con los números ya de este cierre de primer semestre, queríamos tener un resumen de cómo ha observado esta primera mitad del año y bueno, y cómo están iniciando ya en esta en este segundo periodo del año, director. Básicamente estamos con un superávit acumulado ya o sea, consecutivo de 18 meses. Llega a julio del 2022, estamos con aproximadamente 22% acumulado a julio, y si consideramos exclusivamente el mes de julio respecto al mismo periodo del año pasado, estamos en un 16%. A esta altura del partido tenemos 12 meses consecutivos superando la recaudación del billón, que años anteriores eso no era digamos, no era una constante. Ahora tenemos 12 meses consecutivos de recaudación que supera el billón y una recaudación superavitaria que ya llega a 18 meses consecutivos. Básicamente estamos cerrando julio con una recaudación de 7.5 billones de guaraníes. Eso representa aproximadamente 1.088 millones de dólares de recaudación. Es muy superior a los periodos anteriores y también superior, obviamente, al año 2021, que al mismo periodo, comparando el mismo periodo, en un 22%. Y recordemos que el 2021 fue un buen año en materia de recaudación. Entonces, podemos decir que efectivamente vamos bien. Obviamente ahora comienza una etapa más compleja para nosotros porque el año pasado, en el 2021, cuando arrancamos agosto del 2021, empezamos a tener una recaudación muy grande, muy vigorosa, y llegamos incluso a tener 1.2, casi 1.3 billones en algunos meses. Entonces vamos a compararnos con esos meses bastante superavitarios que fueron del año pasado, pero confiamos en que vamos a seguir teniendo superávit hasta finalizar el año y que vamos a cerrar el año con una recaudación acumulada. Creemos nosotros que vamos a llegar a 13 billones. El año pasado hicimos un récord de recaudación que llegó a 12 billones, en promedio un billón mensual, y esperamos nosotros agregarle el aguinaldo para que sea 13 billones. Sí, y hay que poner un contexto, director, porque hay que recordar que más o menos a mitad del año pasado estábamos comenzando a liberarnos de todo lo que eran las restricciones sanitarias y a nivel global todo el mundo estaba con esa euforia de salir a reactivar sus mercados, ¿verdad? No solo Paraguay, sino a nivel internacional. Justamente eso provocó una especie de crisis de contenedores porque como todo el mundo quería salir a vender y a reactivar su economía, había muy poca disponibilidad y por eso es que se dieron esos números tan grandes, tan altos y el gran desafío es crecer sobre ese fenómeno que se dio el año pasado en la segunda mitad del año, director. Así es, y bueno, igual estamos ante grandes desafíos. Recordemos el año pasado tuvimos el gran desafío de la bajante, del costo más alto. Ahora tenemos el desafío de la guerra que afecta principalmente al tema de los hidrocarburos, y eso ha impactado fuertemente en la importación de combustible. Paraguay, y como muchos países de América Latina que no somos productores de petróleo, gran parte de la recaudación, o sea, el mayor porcentaje de participación en la recaudación es combustible.
más o menos 20 a 22% en periodos normales. Este mes nosotros caímos al 14%. Y ahí se cumple obviamente lo que la economía obviamente no puede fallar, aunque dicen muchos que Paraguay es el cementerio de las teorías, pero en economía eso se cumple la ley universal de las leyes fundamentales. Sube el precio significativamente del combustible, obviamente cae la demanda. Entonces tuvimos una caída importante de combustible, cae en julio, por ejemplo, cae 17.6% si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, y su participación dentro de la recaudación es 14,5%. Y eso, digamos, también es interesante mencionar porque muchas veces dicen, bueno, aduana recauda porque subió el precio, porque están altos los precios de los combustibles. No, ahora la ley fundamental de la demanda te dice que si sube el precio, va a caer la cantidad demandada y es lo que pasó. Y en este momento la participación de combustible es apenas 14,5% en este mes de julio, que cerramos recién. A pesar de eso, hay un superávit todavía muy significativo digamos, de las recaudaciones. Y también tenemos que considerar que la tasa, o sea, el arancel real está bajando porque sube el precio, pero se mantiene el valor imponible en un precio, en un monto fijo. Entonces, hemos sacrificado impuestos, cada tanto se van sacrificando para fomentar la competitividad, para atender las necesidades del sector empresarial. Y a pesar de eso, a pesar de los problemas logísticos, de los problemas vinculados con el combustible, que obviamente nos golpea, a pesar de eso hay una recaudación importante y es un alivio también para oxigenar al fisco, porque aduanas aporta flujo de caja diario. Es decir, nosotros recaudamos lo que hoy vamos a recaudar, hoy 16 de agosto, hasta las 12 de la noche. En realidad hasta las 6, las 7 de la tarde hay gente que pide más tiempo, pero al otro día, antes del mediodía, esos fondos ya están en las cuentas del Tesoro. Sí, es sumamente importante. Ahora, una consulta, director. El gobierno había considerado hasta agosto, hasta este mes, mantener todavía reducido el impuesto selectivo al consumo. Y estamos viendo que en el mercado internacional el precio del petróleo está bajando, incluso en algunos días ya estaba cotizando por debajo de los $90 el precio por barril. ¿Hay posibilidades de poder revisar esa reducción de impuestos en el caso del selectivo al consumo para los combustibles, debido a que eran medidas transitorias y recuerdo que el último periodo, digamos, que se había extendido de esas medidas transitorias iba hasta agosto? Eso se está dialogando, analizando un poco a ver si se van a seguir extendiendo esos plazos de una tasa reducida o si ya habría posibilidades de poder levantar eso. Yo tengo mis dudas, ¿verdad? Una vez que bajen los impuestos ya por este año, creo que va a ser, es una opinión personal. Creo que esa tasa reducida seguramente se va a mantener para compensar también los daños que eso generó a todos los sectores, ¿verdad? Es una opinión personal. Seguramente si me consultan como director de aduana, yo querría recaudar más, obviamente, para aportar más al fisco, pero también soy un ciudadano paraguayo. Y seguramente si me consultan voy a decir, bueno, creo que este año tenemos que aguantar hasta fin de año, hasta que todo se regularice, porque el daño que generó esta situación conflictiva digamos, entre Rusia y Ucrania está instalado, ha dañado a muchos sectores. Entonces, mi opinión, cuando me consulte, va a ser efectivamente que yo creo que hay que mantenerlo hasta fin de año, porque de todas maneras, si bien cae la recaudación en materia de combustible, se ve compensado con otros rubros. Claro. Por ejemplo, en el caso de agroquímicos, tuvimos un crecimiento de 117% en el mes o sea, lo que perdimos en combustible en el mes de julio se recaudó en agroquímicos. Entonces, salvo que empecemos a tener dificultades para cumplir con las metas que tenemos con el Ministerio de Hacienda para financiar el presupuesto público, obviamente nuestra opinión va a ser diferente, pero creo que va a ser difícil volver este año por lo menos a tasas pre-conflicto Ucrania-Rusia. Totalmente. Y una consulta más. Yo recuerdo la última vez que hablé con el viceministro Orué, él nos comentaba más o menos 2,5 millones, 3 millones de dólares menos en recaudación cada mes por esta tasa reducida en lo que tiene que ver con el impuesto selectivo al consumo de los combustibles. ¿Ustedes tienen algún cálculo también sobre cuánto es el impacto en recaudación que significa el hecho de cobrar menos de lo que normalmente se imponía por este producto, director? Ahora se me fue del cerebro. Voy a recuperar, tengo en alguna parte anotado. Es mucho más que eso, obviamente.
Y si uno considera el verdadero, el verdadero arancel, porque finalmente el arancel por ley es más alto, pero hace rato que está congelado, nosotros habíamos estimado que si comparamos el arancel que es real en este momento versus el arancel teórico, aduanas deja de recaudar cerca de 100 millones de dólares al año. En 5 años son 500 millones de dólares solamente por no. Entonces, cuando se generó el debate de que había que eliminar el impuesto selectivo al consumo y se generó mucha confusión, entonces sí nos generó mucha preocupación porque eso iba a representar adicionalmente una pérdida de recaudación de cerca de 400 millones de dólares o casi 400 millones al año, y eso sí iba a desfinanciar muy fuertemente al fisco y tampoco iba a tener resultado esperado porque como el impuesto selectivo al consumo en términos reales hoy está 6 o 5% para el diésel tipo 3 y la nafta también, porque hay que considerar que todas las naftas tienen 20% de alcohol que no paga impuesto. Entonces, cuando uno hace el cálculo real, te sale 5 o 6% nada más y que es ya, digamos, infinitesimal por cada litro. Pero en el análisis macro, cuando uno suma todo, aporta significativamente el salario de 40.000 docentes, el presupuesto completo de la seguridad interna. Entonces, casi se llegó a una conclusión en su momento con la alta presión política, con la manifestación de camioneros de eliminar temporalmente esos impuestos y eso iba a significar el costo iba a ser mucho más alto que el beneficio. Totalmente. Por otro lado, en la reunión del Mercosur se logró una reducción, o se acordó por lo menos una reducción de un 10% del arancel externo común. Entiendo que eso había un periodo más o menos de un mes en la que iban a seguir revisando, pero ¿cuándo eso podría entrar en vigencia, ese arancel reducido para los productos de esta zona, director? Y entiendo que un mes después de que se haya aprobado y eso también va a tener un impacto. Por eso le decía, es una tendencia mundial el hecho de los desarmes arancelarios. Las aduanas tienen su importancia relativa dependiendo digamos, de cada país. Los países desarrollados aportan, las aduanas de los países desarrollados aportan entre el 8 a 9% de los recursos tributarios. Las aduanas de los países emergentes aportan 30% y la aduana de Paraguay aporta entre el 40 y 45%. Y la explicación es la siguiente. Paraguay tiene escasos o bajas tasas o bajos impuestos internos, por un lado, y además es muy abierto, un país muy abierto al resto del mundo. Entonces, si uno suma importación más exportación y divide sobre el PIB, sale como 70%. Entonces, realmente todas esas reducciones y si hay más acuerdos internacionales también van a ir afectando la recaudación y lo que podemos es mejor, obviamente lo que estamos logrando es mejorar la formalización, pero eso tiene un límite también. Entonces, siempre hay que evaluar costo-beneficio también para países que dependen mucho de sus aduanas. En este caso, Paraguay es muy dependiente de los recursos provenientes de los tributos aduaneros. Pero eso todo, por lo menos hacia fin de año, ¿podría entrar en vigencia o este año todavía no va a estar aplicado? 30 días después de aprobado, y eso entiendo que va a afectar un 2% aproximadamente de la recaudación. Es la estimación que hicimos nosotros, pero bueno, tenemos que evaluar también porque ahí se pueden dar otros fenómenos. Cuando uno baja la tasa también puede aumentar el volumen comercializado y con eso puede compensarse, ¿verdad? Pero por otro lado, al ser extrazona también le da una competitividad más alta a los países vecinos en términos relativos y también digamos, podemos tener alguna filtración de comercio hacia esos países, ¿verdad? Sí. O sea, esa proyección que ustedes hacen hacia final de año, donde igual se mantienen con superávit, ya está incorporado con esta reducción del arancel externo común para productos de extrazona. Así es. Creemos que vamos a cerrar este año con... y después tenemos algunas medidas adicionales que más adelante podemos comentar de cómo encontrar todavía margen para recaudar más. Estamos poniéndole mucho ojo a los productos que vienen de China. Ahí en periodos normales, ahí tenemos una importación de 3.500, 4.000 millones de dólares de valor imponible y creemos que todavía hay margen para mejorar el tema de la valoración y con eso posiblemente compensemos y
tengamos mejores recaudaciones en periodos posteriores, no ahora porque estamos en pleno trabajo diseñando estrategias para mejorar también, digamos, ese sector, digamos, de exportación, de importación que tenemos, que es con China continental. Entonces, pero va a tener un límite. Finalmente, cuando Paraguay llegue a ciertos niveles, después ya solamente va a depender, principalmente va a depender del dinamismo de la economía y no tanto ya de la formalización. Una última cosa. Director, porque habló de estrategias. Entiendo que la dirección de aduanas estuvo haciendo una serie de ajustes sobre los números que estaban dando al público. Eso generó un poco de preocupación en algunos gremios empresariales, sobre todo aquellos que hacen comercio exterior. Y me comentabas en privado, y me gustaría poder explicarlo también para traer tranquilidad también a los empresarios y al público en general, de que a partir de octubre van a tener nuevamente los datos abiertos sobre los volúmenes de exportación e importación, como anteriormente lo teníamos a través de empresas privadas que prestaban ese servicio, para que pueda dar por lo menos una pequeña reseña de ese trabajo que se está haciendo, director. Así es, realmente es una preocupación también para nosotros porque no queremos ser vistos como una institución que no quiere transparentarse, al contrario, tenemos una pantalla gigante afuera de nuestra oficina del edificio para que se vea la recaudación online, pero tuvimos algunos reclamos de sectores formales también, digamos, y estos reclamos están basados, enmarcados dentro de la ley, porque informaciones privadas estaban siendo comercializadas. Muchas de estas empresas privadas que daban a conocer información no lo obtenían de la aduana, lo obtenían de manera informal, para no llamarlo de otra manera, estoy tratando de ser diplomático. Entonces, eso se comercializaba, es un negocio. Nosotros entendemos que ahora hay un vacío que hay que completar, hay que, digamos, llenar ese vacío, porque la gente necesita información para tomar decisiones. Pero tenemos que enmarcarnos dentro de la ley. Tuvimos una reunión recientemente con un grupo de empresarios, eso fue creo que el viernes pasado, y bueno, mi decisión fue la siguiente. Hay un acuerdo con el GATT que hay que respetar también. La gente obtenía información incluso detallada que no podía, de acuerdo a la ley, obtener. Entonces, estamos haciendo una consulta a las aduanas de diferentes países, de Colombia, de Chile, Argentina, Uruguay, para ver cómo interpretan la jurisprudencia, o sea, para tener jurisprudencia regional y a ver hasta dónde podemos abrir los datos, porque si fuera por mí como director, estaría dispuesto a entregar todo lo que sea necesario, pero tampoco quiero tener problemas legales porque te estaba diciendo, ya tuve reclamos formales de empresas que me decían que estaban radiografiadas por el sector privado y que tenían información a tal punto del detalle que ya, digamos, estaban invadiéndose la privacidad de los, digamos, la confidencialidad también. Entonces, estamos tratando de marcarnos dentro de lo que es la ley, pero garantizamos de que vamos a ayudarle a todos los sectores para que todos tengan información hasta donde la ley permita. Y si la ley hay que modificar, obviamente también vamos a acompañar para que la ley sea más abierta y pueda generar mayor información, sin dañar, obviamente, sin permitir que eso, sin que eso signifique generar competencia desleal, porque hay empresas que buscan proveedores, hacen esfuerzo de mercado y resulta que pagando un poquito, algún sector puede obtener todo el esfuerzo que hizo esta empresa. Entonces, estamos encontrando el mejor equilibrio posible, estamos dialogando con los sectores y estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea posible. Y entiendo que, bueno, había también todo un rediseño informático para facilitar el acceso a esos datos y que más o menos en octubre tendrían ya eso todo terminado, ¿verdad? Así es, el 1 de octubre esperemos antes, incluso estamos pidiendo que aceleren el equipo, va a haber un formato para que todos puedan bajar los datos, los microdatos hasta donde se pueda, lo que la ley nos permita y la gente pueda hacer su investigación. Y también las empresas que se dedican a este rubro puedan darle el valor agregado correspondiente. Totalmente. Gracias, director. Todas estas aclaraciones, por darnos también un poco la perspectiva de cómo estamos en materia de comercio exterior, sobre todo en recaudación aduanera. Y bueno, deseamos que tenga una muy buena jornada, director. Gracias, Samuel. Un gusto saludarte. Sé que tenés una audiencia muy, muy especial de gente que sigue la economía. Entonces, es un público muy entendido en esta materia y bueno, con mucho gusto siempre a las puertas abiertas. Yo tendría que estar hoy en
en tu oficina, pero tengo una gripe y por protegerte a vos y a tu equipo, prefiero desde la oficina. No, gracias por su tiempo. El director de aduana, Julio Fernández, conversando con nosotros hoy en Monitor Económico.